Escasamente 30 años después de su invención, la milagrosa máquina autopropulsada conocida como el coche de motor había conquistado el mundo. Los americanos hicieron grandes progresos en la motorización de su continente. En un momento en que en Europa los coches se construían todavía a mano, en los Estados Unidos Henry Ford cambió a la producción masiva. Sabía que cuantas más unidades pudiera fabricar, más barato podría venderlas. De este modo, la visión de Ford en dar un coche a todo el mundo se hizo realidad. La ventaja que tenía la cadena de montaje que Ford adoptara en 1913 era que descartaba innecesarias operaciones y paradas improductivas. Cada trabajador tenía un lugar de trabajo estrictamente limitado, y las piezas para el montaje eran transportadas directamente allí. Con la llegada de la producción en masa, solo las ventas del modelo T de Ford totalizaron 15 millones, surgió un nuevo problema. A fin de vender más coches, había que encontrar un mayor número de clientes. Henry Ford solucionó el problema duplicando los salarios de sus obreros y haciendo de ellos sus clientes. Como resultado de ello, tener coche no era ya en América privilegio de los ricos. La gente común pudo acceder también al automóvil. La cadena transportadora de Ford cambió el mundo de la industria. Películas que presentaban a Charlie Chaplin o dirigidas por Fritz Lang ponían de manifiesto la despersonalización del trabajo. Las cosas en Europa eran completamente diferentes. Persistían los contrastes entre ricos y pobres. En realidad, después de la Gran Guerra, la pobreza y el hambre estaban aún más extendidas. En Rusia, Lenin intentaba traer la igualdad social por la fuerza. La revolución de 1917 desalojó a la aristocracia de sus privilegiadas posiciones. El zar y su familia fueron fusilados. Comenzaba la dictadura del proletariado. Europa necesitó mucho tiempo para recuperarse de las miserias de la guerra. Los ingenieros que habían diseñado camiones y motores de aviación para la guerra aplicaron su experiencia a la producción de coches. Uno de los primeros europeos en darse cuenta de que los americanos eran los líderes en la construcción de coches fue André Citroën. Siguiendo el concepto del modelo T de Henry Ford, Citroën puso toda su fe en la cadena de montaje móvil, en la construcción de peso medio y en la estandarización. Su coche del doctor tenía el mismo aspecto que el modelo T de Henry Ford. El Citroën Trèfle, que significa trébol, tomó su nombre del hecho de tener 3 asientos. Tenía una semejanza aún mayor con los coches de Ford. La única diferencia era que, mientras que Ford prefería el negro, el Trèfle de Citroën era amarillo canario. El Trèfle sirvió de modelo al nuevo Opel que se construía solo en un color, un verde brillante. Inexplicablemente se le puso el sobrenombre de Rana. Gracias a la producción en masa, el Rana realizó todas las esperanzas que se habían depositado en él y llegó a ser el coche pequeño más popular de los años 20. Gradualmente, la escena en las calles de las ciudades de Europa cambió. Berlín se convirtió en la capital secreta de Europa, estando a la cabeza en teatros y cines, en la moda, en la pintura, la diversión y en la decadencia.
El mercado no tenía límites. Muchos diseñadores de coches pensaron que era una actividad lucrativa y se hicieron fabricantes de coches. Hanomag presentó un atractivo coche pequeño cuya forma redondeada se apartaba un poco de las ideas convencionales y que recibió el nombre de barra de pan del ejército. Otros fabricantes como Opel en Alemania, Fiat en Italia y Austin en Inglaterra también pusieron su confianza en el coche pequeño. La firma alemana BMW, que fabricaba motores de avión y motocicletas, entró también en el negocio de los coches con el Dixie, que se basaba en el Austin 7. La publicidad relativa a los coches se hizo cada vez más sofisticada. El énfasis no se ponía ya en la comparación de los precios ni en los resultados. El estilo triunfaba sobre las consideraciones prácticas. Los clientes daban más importancia a la elegancia que a la mera funcionalidad. El primero seguía siendo el Rolls-Royce, que continuaba su camino por los felices años 20, tan silenciosamente como siempre. En los años 20, la introducción del compresor permitió a los fabricantes de coches mejorar el funcionamiento del motor. El compresor aumenta la dosis de aire que entra en el cilindro, por la acción bombeadora de los pistones durante cada golpe de admisión. La carburación mejora considerablemente la potencia de salida. El primer coche cohete, el RAC 2, fue algo más que un truco publicitario. Accionado por 24 cohetes especiales y conducido por Fritz von Opel, alcanzó una velocidad límite de más de 200 kilómetros por hora. El nuevo neumático hinchable de baja presión mejoró el comportamiento en carretera del coche de motor. Debido a la pobreza de la situación económica, las compañías Daimler y Benz se fusionaron en 1926. Desde entonces, los modelos de la compañía se han llamado Mercedes-Benz. Además de grandes coches de turismo, la firma también construyó coches de carreras. Fueron en particular los modelos S y SSK, diseñados por Porsche, los que afirmaron la reputación de la compañía como uno de los mejores fabricantes mundiales de coches. Pero el coche más increíble de todos fue el Bugatti Royale. Los buenos conocedores lo consideraron como algo más que una obra de arte. Según muchos amantes de los coches, no hay nada que pueda compararse con los modelos de los años 20. Bugatti, Alfa e Hispano-Suiza eran realizaciones realmente exclusivas. Los fabricantes de los coches de lujo apenas notaron el colapso económico de los años 20. Estaban muy ocupados con el diseño de creaciones aún mayores, más elegantes y más impresionantes. La gente común iba de nuevo a pie. Volvían a ser demasiado pobres para permitirse un coche. El desempleo y el hambre habían relegado el coche otra vez al campo de los sueños. Durante este periodo apareció una oleada de coches pequeños en el mercado. El Framo, de 3 ruedas, fue muy popular.
Al igual que todas las furgonetas de hasta 200 centímetros cúbicos, estaba exento de los impuestos de carretera y, por añadidura, no se necesitaba permiso para conducirlo. En los Estados Unidos la gasolina no costaba casi nada. No así en Europa, donde la gente buscaba los coches pequeños de poco consumo. Por fin el coche para todo el mundo. Así fue como la Fiat anunció la presentación del Valilla. Pero en realidad el coche para todos estaba aún muy lejano. En Francia, André Citroën siguió fiel a sus principios y desarrolló su primer coche de motor para el hombre de la calle. Inicialmente, esta silla de jardín con ruedas fue conocida con el nombre de El Pirata, porque tenía un solo faro. Después de la guerra, el modelo tomó el nombre que tiene todavía, el 2 caballos, el coche para las personas que desean ir de un lado a otro lo más barato posible. En los años 30, las mejoras en el chasis y en la carrocería eran características del nivel de tecnología alcanzado por los fabricantes europeos de coches. El primer Citroën fabricado masivamente con volante delantero se hizo mundialmente famoso. La tracción delantera hizo historia en el motor, como el coche que se distanciaba de los demás. Su estabilidad en carretera era tan fantástica que la policía de París, con sus pesados coches de 8 cilindros, no eran capaces de tomar las curvas como lo hacían aquellas limusinas de conducción frontal. Con la construcción de autoestradas en Italia y de autopistas en América, aparecieron los primeros modelos aerodinámicos, principalmente en los Estados Unidos. Pero con frecuencia, los coches solo parecían veloces. En los años 20, el diseñador de aviones Edmund Rumpler presentó un automóvil que con su carrocería aerodinámica inició una nueva era en la construcción de estos vehículos. El público en general quedó maravillado ante estas arrogantes creaciones, pero prefería comprar los coches más manejables y con estilo. El interés de Hitler por la motorización implicaba la construcción de autopistas, que eran además estratégicamente importantes. Prometió al pueblo alemán el coche KDF, como una recompensa al duro trabajo individual. KDF significaba fortaleza por el placer. En 1934, Ferdinand Porsche recibió el encargo de diseñar un coche sencillo, pequeño, fiable, económico, refrigerado, con vistas a su fabricación en serie. Su tarea era casi imposible, porque se le notificó que el nuevo vehículo no podía sobrepasar los 1000 marcos. Después de llevar a cabo algunos experimentos en Schindab, Porsche recibió la luz verde para su proyecto. Desarrolló el tipo 32, un coche que reunía virtualmente todas las características del Beetle Volkswagen. Un motor trasero, refrigerado por aire, de cilindros opuestos, barra de torsión, suspensión de rueda independiente y una carrocería aerodinámica toda de acero. Se llevaron a cabo pruebas tras pruebas. Finalmente, en 1938, todo estaba ya listo. El coche KDF recibió su toque final y nació el Beetle.
pero la Segunda Guerra Mundial impidió que se fabricara en serie. En 1945, la industria alemana del automóvil parecía que estaba destruida para siempre. Casi 2/3 de todas las plantas de manufacturas quedaron en ruinas. Pero lentamente las devastadas fábricas fueron reconstruidas y comenzó la producción de los primeros Volkswagen de la posguerra. Los expertos británicos pensaban que el Beetle era demasiado ruidoso, demasiado lento y muy pequeño. Sin embargo, constituyó un éxito en el mundo entero. Volkswagen puso sus esperanzas en el mercado extranjero y así dio comienzo a un boom de exportación sin precedentes. La industria del automóvil se convirtió en el símbolo de la recuperación alemana. El país entraba en el milagro económico a toda velocidad. Los alemanes eran nuevamente alguien. Lo habían conseguido. La libertad en 4 ruedas había llegado, aunque en unas formas extremadamente modestas. Bella, bella, bella Marie, bleib mir treu, ich komm zurück morgen früh. Bella, bella, bella Marie, vergiss mich nie. Bella Marie, vergiss mich nie. Muy pronto, hasta el Mercedes 300 se fue viendo con más frecuencia. Como adición a los coches de lujo, modelos de ensueño tales como el BMW 507, coches deportivos elegantes reaparecieron en escena. Porsche introdujo el 356. La industria del automóvil, junto a sus firmas de proveedores, llegaron a ser la fuente de empleo mayor de la Alemania occidental. Hoy, 1 de cada 7 trabajadores está empleado directa o indirectamente en la producción de vehículos. Poseer un coche era ya algo que la gente empezaba a dar por sentado. El Citroën DS19, que fue diseñado por Bertoni en 1955, fue un notable y prometedor hallazgo. Junto con su irresistible y aerodinámico diseño, la suspensión altamente confortable hidroneumática con control automático de nivel fue considerado como una sensación tecnológica. Alrededor de 1960 hizo su aparición otra innovación, el motor Wankel, con pistón rotatorio, que apareció como el iniciador de una revolución en la construcción de motores. El motor fue instalado en el NSU-R 80, que se construyó en gran cantidad, y en el Mercedes C111, y falló al tener que probar su valía en ambos casos. Los japoneses tuvieron más éxito. El coche Mazda, con motor Wankel, conquistaría el mercado mundial
desde 1973. La evolución en América, un país cuya seguridad en sí misma y cuya solidez financiera habían sido estimuladas durante la Segunda Guerra Mundial, tomó un curso completamente diferente. Las limusinas típicamente americanas con el brillo del cromo podían verse por todas partes. En particular, los Cadillacs simbolizaban el estilo del coche de sueño que se reflejaba en nombres tales como El Dorado, la rejilla del radiador en forma de boca de tiburón, las aletas de cola, parabrisas panorámico, la dirección asistida, transmisión automática y un motor V8 eran cosas todas que formaban parte de ese concepto. El modo de vida americano se convirtió en un ideal que había que perseguir con el diseño de los coches. Pero en los 60, lo que parecía ser un imparable progreso sufrió una parada. Vino el tiempo de la reflexión. Las consecuencias negativas de la motorización masiva no podían ser ya pasadas por alto. La polución contaminaba el aire, el tráfico se hacía cada vez más difícil. La crisis del petróleo de 1973 obligó a los países a pensar en la economía. Las reacciones iniciales fueron los domingos sin coche y las restricciones en la velocidad. En los Estados Unidos, las autoridades llegaron más lejos. Se dictaron duras leyes que regulaban los escapes de gases. Se redujeron los límites de velocidad. Se inventó la inyección de fuel electrónico, gasolina sin plomo y la limpieza de los humos del coche por convertidores catalíticos. Estas fueron las primeras medidas antipolución que se introdujeron. El abogado de los consumidores americanos, Ralph Nader, inició procesos multimillonarios contra los fabricantes de coches sobre la base de que sus productos no eran lo suficientemente seguros. La seguridad pasiva se mejoró introduciendo zonas de absorción del impacto, compartimentos reforzados para pasajeros, cinturones de seguridad y sistemas de limitación con colchones de aire. Se concibieron nuevos diseños de chasis para mejorar la seguridad activa. Los sistemas de antibloqueo electrónico ABS evitaban el bloqueo de las ruedas aunque el conductor diera un frenazo. El túnel de aire de pruebas proporciona importante información acerca de la resistencia del aire y de cómo superarla. La aerodinámica aplicada dio origen a la forma en cuña, que garantiza un consumo óptimo de gasolina. Por esta razón, es por la que las carrocerías de los coches actuales son todas tan similares. Otro aspecto del desarrollo parecía, sin embargo, haberse convertido en una amenaza masiva para los fabricantes de vehículos en América y Europa: el desafío japonés. A mediados de los 60, los exóticos modelos japoneses tenían preocupados a los fabricantes europeos. Pero el cuadro había cambiado solo 10 años más tarde. Se debió principalmente a la rigurosa introducción de sistemas electrónicos y de robots, a los procesos de automatización en la producción que permitían que los coches se fabricaran a precios competitivos. La única manera de sobrevivir era copiar a los japoneses. Los robots están haciéndose cargo cada vez más de las tareas en los procesos de producción en el mundo entero. Tareas que son particularmente peligrosas o difíciles. El coche de motor va a ser indudablemente menos importante como símbolo de un estatus. Las decisiones de compra van a estar basadas en aspectos de economía, seguridad y aceptabilidad del medio ambiente. En su historia centenaria, el coche de motor no ha sido solo un medio de transporte. Ha sido siempre el vehículo de nuestras esperanzas y también de nuestros sueños. La historia del coche de motor continuará para seguir siendo una parte de nuestra historia cultural.